Diversos estudios en todo el mundo aseguran que la inversión en deporte es fundamental para cualquier sociedad. Desde la Organización Mundial de la Salud hasta distintas universidades en América y Europa han emitido informes que certifican que, por cada peso que un Estado invierte en deporte, se está ahorrando al menos 3 en medicamentos y atención. Diferentes son las formas en que los países buscan motivar la práctica deportiva, tanto para los atletas de alto rendimiento como para los ciudadanos comunes. En este sentido, Argentina tuvo una ley que protegió al deporte y que hoy busca volver a ser lo que fue. Es una reivindicación para el deporte, es un camino hacia la esperanza, es algo de que todos los que están acá siempre me dijeron, nunca pensé que podíamos sacar esto. Y hoy una votación también abrumadora, con una mayoría abrumadora, y a nosotros nos da mucho orgullo de que los representantes del pueblo argentino hayan votado de esta manera, porque significa que el deporte lo llevan en el corazón, igual que lo lleva todo nuestro pueblo. En 2009, el deporte argentino dio un paso histórico. Se sancionó la Ley 26.573 que creaba el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el ENARD, una herramienta que transformó la forma en la que el país apoyaba a sus atletas. Yo creo que el ENARD es un camino, es el camino de la esperanza, con un trabajo serio, profesional, transparente, rindiendo cuentas a todos aquellos que la quieran saber. Con esto vamos a tener más héroes, jóvenes, atletas, con éxito, que prestigian la bandera y el himno, pero también vamos a tener esos héroes que los chicos quieran emular, para que en vez de pensar en todo eso, que como padre me afectó muchísimo ver toda esa violencia, que piensen en practicar deportes, que piensen en salir de la vida sedentaria, que piensen en estar lejos de las drogas y ojalá piensen en la competencia que toca mañana. Por primera vez, el financiamiento del alto rendimiento deportivo no dependía de la voluntad política de turno, sino que el 1% de las facturas de telefonía se giraba directamente al ente. Este lo administraba de manera autárquica y contaba con organismos de control como la Auditoría General de la Nación. Lo que busca es crear un ente nacional de alto rendimiento, que se llamará ENARD. Nuestra misión será proveer de soporte para el entrenamiento y capacitación de nuestros atletas desde sus tempranos comienzos como jóvenes hasta el final de su carrera. Uno sabe que esta comisión va a trabajar para que el deporte sea un instrumento para el desarrollo social de nuestro pueblo. De la Constitución local. Se convierte en ley, se remite al Poder Ejecutivo, continuamos. Con este proyecto, la ilusión, los sueños de muchos, como yo pude cumplir, se van a hacer realidad. Cuando también teníamos un sueño de pensar en un comité olímpico plural, abierto, un comité olímpico que no estuviera contra nadie, sino que estuviera a favor de los atletas y que pudiera trabajar como un equipo, porque así es el deporte. Esa recaudación permitió planificar a largo plazo, profesionalizar la gestión y asegurar becas más justas. El ENARD empezó a cubrir lo que antes parecía un lujo: giras internacionales, equipamiento, entrenadores y preparación física. Cada viaje, cada competencia dejó de ser una odisea económica y pasó a ser parte de una estructura organizada. Los resultados se vieron rápido. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, un año antes de la creación del ENARD, Argentina llevó 129 deportistas. En Londres 2012, ya con el ente funcionando, la delegación argentina creció a 137 atletas. Río 2016 marcó un récord histórico: 213 deportistas para la mayor cantidad de representantes en un Juego Olímpico. Más recursos, más oportunidades, más resultados.
Detrás de cada medalla hubo planificación, detrás de cada viaje hubo una política de Estado que funcionaba. Durante casi una década, el ENARD se convirtió en el corazón del deporte argentino. Hace más de una década, esta ley cambió para siempre los destinos del deporte argentino y también abrió una discusión que dura hasta hoy en día. ¿Cómo se financia el deporte y qué hacer cuando el Estado decide cambiar las reglas del juego? Porque el presidente Mauricio Macri, junto con los gobernadores, firmaron el pacto fiscal. Vamos a ir desarrollando, explicando los diversos puntos, como por ejemplo, no se aplicarán más impuestos distorsivos, cómo habrá mayor coparticipación de algunos impuestos nacionales para las provincias, cómo la provincia de Buenos Aires retira la demanda ante la Corte Suprema. Durante casi una década, el ENARD fue sinónimo de estabilidad, pero en 2017 esa estabilidad empezó a tambalear. Una reforma tributaria impulsada por el gobierno nacional eliminó la principal fuente de financiamiento del ente. El 1% de la telefonía celular dejó de existir como aporte obligatorio. El miércoles en adelante se vio atravesada por un tema que nadie esperaba dentro del deporte, y es que las modificaciones que está estableciendo, instalando y negociando el gobierno nacional con las distintas provincias a través del llamado pacto fiscal o reforma fiscal influyera tan brutalmente en una manera inicial en el deporte argentino. Cosas para decir en términos de perspectiva, y es que no se va a desfinanciar el deporte argentino. Eso es una idea que se sigue sosteniendo. El ENARD no va a estar desfinanciado, el ENARD no va a desaparecer, pero hay cosas por resolver y cosas por aclarar. En primer lugar, ya vamos a estar charlando en un ratito con nuestros compañeros, la idea inicial solamente planteó que se eliminaba lo que se llama inciso A del artículo 39 de la ley del ENARD, que es la del financiamiento directo a través del 1% de impuesto a la telefonía celular, esa que pagamos absolutamente todos. Luego empezó la discusión y se planteó que no, el dinero va a entrar por otro lado. Finalmente, como se consideraba distorsivo ese impuesto, se consideró que ese 1% se iba a sumar a otro 4%, con lo cual el impuesto a la telefonía celular iba a figurar con un impuesto del 5% en lugar del 4%, y de ahí saldría la partida presupuestaria para dar a la Secretaría de Deportes, que después, desde el Tesoro de la Nación, se lo habilite al ENARD, que es una entidad mixta entre la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Argentino, y es el que financia todo el alto rendimiento del deporte argentino. Bueno, ahí es como que algo nos cierra, porque si desde algún lugar vos estás diciendo que querés eliminar un impuesto distorsivo, si luego lo convertís simplemente en un 1% más de un impuesto que ya existe, se mantiene la distorsión, lo que está modificando es la relación de poder. La justificación oficial fue que el tributo a las empresas de telecomunicaciones encarecía el servicio y que el deporte seguiría recibiendo recursos desde el Tesoro Nacional, pero en los hechos la autarquía se diluyó. El presupuesto dejó de ser automático, dejó de ser intocable y peor aún, el impuesto se siguió cobrando pero dejó de ir al ENARD. La consecuencia no tardó en sentirse, menos certezas para planificar, menos giras, menos recursos, más ajustes. Los entrenadores empezaron a hablar de retrocesos, los atletas de incertidumbre y las federaciones volvieron a un viejo problema, no saber con qué presupuesto contaban para competir a nivel internacional. En Santiago del Sur ganamos muchísimas medallas. Esta vez, por diferentes factores, no se pudo hacer. Uno de los factores es que nos siguen robando la plata del 1%, y lo digo yo. El autofinanciamiento del ENARD no se cumple por ley. Si no cumple la ley, ¿qué es? Un robo. Y lo digo yo, Lucas Saucedo, maestro de esgrima. Entonces les pido a los dirigentes que cumplan la ley y le devuelvan el 1% a ellos, a mí, porque el 1% es de todos ellos, para poder seguir generando más Pareto, más Belén, más Leones. Es la única manera. Los demás países crecen y nosotros nos vamos quedando atrás. Y todo lo que habíamos hecho bien, el ENARD que hace milagros con lo poco que tiene, creo que si devuelven eso vamos a tener más Paretos, más Leones, más chicos de vóley, más Belenes, más Macarena, más Liz. Discúlpenme, pero estoy recaliente con ese tema, porque no puede ser que una esgrimista de la talla de ella gane lo que gana, que es menos que la canasta básica. Discúlpenme, alguno me debe estar... No me importa, es la única manera y las formas que tengo para que esto se haga público. Nosotros no hacemos piquete, nosotros entrenamos. Muchas disciplinas que habían crecido durante los años de mayor inversión sintieron el golpe. El ENARD no desapareció, pero sí perdió su motor principal, el financiamiento. Durante los siguientes años fue imposible retomar esta medida.
perdón porque estoy re político, pero... No, está bueno lo que está bueno que lo digas vos, porque capaz que a veces lo digo yo y es como, bueno, lo dice un periodista. Claro, muchas veces llega, no sé, un gobierno y te quita un derecho o te achica ese derecho de alguna manera y uno dice, bueno, pero después vienen los otros y me lo devuelven. Y no siempre es así, porque a lo mejor el contexto de país que teníamos en el 2009, 2010, cuando se crea el ENAR, no era el mismo que teníamos después en 2019. Entonces no se pudo volver a dar ese derecho. Por eso la quita de derecho. Es tan importante defender los derechos cuando uno los tiene y no perder un ápice de ese derecho que uno tiene. Porque después te lo sacan o te lo achican y después anda a llorar Campito, después anda a llorar Magoya, no vuelve nunca más. Y si vuelve no vuelve igual, porque los contextos van cambiando. Cuando se eliminó el financiamiento original del ENARD, muchos atletas y entrenadores advirtieron lo que iba a venir, porque el deporte, sobre todo el de alto rendimiento, no se sostiene con improvisación. Necesita previsibilidad, necesita estabilidad, necesita que las reglas no cambien cada 4 años. Y sobre todo, necesita entender que los resultados no se construyen con discursos, sino con recursos. Con la pérdida del financiamiento automático, volvió una vieja discusión. ¿El deporte es un gasto o una inversión? Una pregunta que iba a abrir el último capítulo de esta historia. Desde mi lugar, a mí lo que me gustaría compartir es qué es lo que me significó que una institución como el ENARD crea en mí, crea en mis proyectos, crea en mis locuras y en mis sueños. Hoy acá estoy yo sola, pero nos está acompañando Paula a la distancia. Paula y yo somos las únicas 2 mujeres en la historia de la Argentina campeonas olímpicas. Gracias por el aplauso, pero digo, no es casualidad que, creo yo, que hayamos logrado ser campeonas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando el ENARD estaba presente. Y ser campeonas olímpicas, como todos los otros grandes resultados que tienen todos los grandes colegas que hoy nos acompañan, creo que trae cosas muy importantes. Una de ellas que repercute en el deporte social, que creo firmemente que el deporte social es algo fundamental para un país. El deporte social y el deporte de alto rendimiento van de la mano. Entonces acá hoy esto que estamos compartiendo no es solo para nosotros los deportistas de alto rendimiento, sino que también para esos niños y niñas que la vieron a Paulita en aquella pelea, que quizás me vieron a mí y a Santi en esa regata, y les surgió una ilusión, un deseo por quizás en algún momento de sus vidas ser deportistas de alto rendimiento, pero que si no llegaron a ser deportistas de alto rendimiento, aunque sea, atravesaron el deporte en sus vidas. Después de años de recortes, reclamos y presupuestos que cambiaban según la coyuntura, una idea volvió a tomar fuerza. El 21 de octubre, en la Comisión de Diputados, la nueva ley del ENARD obtuvo el dictamen de mayoría para pasar al recinto. El nuevo proyecto no solo propone restablecer el financiamiento original del ENARD, sino que pretende potenciar a los deportistas jóvenes con aspiraciones al alto rendimiento. Nosotros vemos el proyecto de modificación de esta ley. Leemos letras, ¿no?, para su composición, para su presentación. Pero para nosotros significa dignidad, igualdad, posibilidades, poder de proyectarnos a largo plazo, porque eso necesitamos para poder cumplir nuestros sueños. Porque los sueños no se cumplen en un periodo olímpico o en un mundial. Se tarda mucho más porque el trabajo es mucho más largo. Necesitamos 4, 8 y 12 años. Y hoy lamentablemente no tenemos la posibilidad de poder proyectar el año. Más algunos decían que en un mes y medio
ya nuestros atletas no tienen para las obras sociales y para los viajes, para poder proyectarse. Si se aprueba la nueva ley del ENARD, el ente volverá a financiarse con el 1% de las facturas de telecomunicaciones. De todo lo recaudado, el 60% irá para el ENARD, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo que nuclea a los deportistas de alto rendimiento, y el 40% irá para el COFAR, el Consejo Federal de Alto Rendimiento, el cual tendrá como objetivo elaborar un plan integral que ayude a los deportistas en etapa de formación y a los clubes, y estará integrado por un representante de cada provincia. Primero, que no toca el equilibrio fiscal. Es un proyecto que, como lo han dicho varios diputados, el aporte de cada uno en argentino equivale a 2 caramelos Sugus por mes. Me parece que es muy importante para que nuestros jóvenes tengan esperanza, que tengan un ámbito donde se desarrollen aún más los valores como son las instituciones deportivas, pero sobre todo que es un proyecto de los más federales. Ha mejorado la ley anterior. Estamos hablando de que casi el 40% de los recursos van a ir destinados en coparticipación a las provincias para que muchos jóvenes que hayan nacido en los distintos puntos de la República Argentina tengan las mismas oportunidades. Y como decimos nosotros, esto nos da la oportunidad de que cuando estemos frente a un rival no nos gane porque tiene más o porque tiene mayor infraestructura. Nosotros queremos que nos ganen porque son mejores, pero no porque tienen más. Así que este proyecto de ley, que se va a aprobar seguramente porque vamos a tener el acompañamiento de todos, nos viene a dignificar y nos viene a dar la posibilidad de poder representar a nuestro país. Cuando hablamos del ENARD, no hablamos solo de un presupuesto, hablamos del país que queremos ser. No existe un país serio en el mundo que no invierta muchísimo dinero en deporte. Sin importar la ideología o el modelo económico, las grandes potencias mundiales saben de la importancia del desarrollo deportivo. Esta ley no es únicamente para ganar medallas, las cuales son importantísimas porque te representan en todo el mundo como país, sino también para que los pibes en etapa de desarrollo puedan darse cuenta y puedan tener la oportunidad, si hacen bien las cosas, de llegar al alto rendimiento deportivo. Un pibe que lo tenés haciendo deporte, no lo tenés drogándose, no lo tenés en la calle, no lo tenés tomando alcohol ni apostando. Ojalá y pedimos desde este espacio que la ley del ENARD sea una realidad.